¿Qué tal, Agustín? Buenas tardes. Es un gusto para mí estar con ustedes. Bueno, Zulida, eh, la primera pregunta, ¿vaca muerta funciona? A ver, Vaca Muerta funciona a una décima de su potencial. Vaca Muerta puede producir 300 millones de metros cúbicos por día y aún más. Pero 300 millones de metros cúbicos por día serían sostener Vaca Muerta por varias decenas de años. Decenas de años. Y Vaca Muerta está produciendo 30, 40 millones de metros cúbicos y estamos al 10% de lo que puede hacer. Para mí no es eso un éxito, así que mi respuesta es no, Vaca Muerta no funciona. Ujú. Y entonces, Bueno, entonces habrá que cambiar la cabeza o cambiar las cabezas, porque en este momento en el mundo hay una crisis energética global que no es coyuntural, sino estructural. Es decir, es una crisis energética global que va a durar muchos años. Y esto le abre una oportunidad extraordinaria para Vaca Muerta. Pero claramente no estamos interesados en aprovecharla porque estamos dando pasos que yo diría en el sentido contrario. hoy ¿es necesaria una ley de incentivo a las inversiones en hidrocarburos como se ha discutido, se viene discutiendo desde hace un tiempo, o o es requerimiento para que se desarrolle la actividad dejar de comprimirla con más regulaciones? No, no es necesario. Lo que sí es necesario tener apego a la ley que tenemos vigente. Argentina tiene una ley de hidrocarburos que es muy sabia, que ha permitido hacer todo lo que se ha hecho en los últimos 50 años en Argentina, cambiar de esquemas, como pasar a un esquema de concesiones o tener contratos de servicio, con el Estado presente en la parte de gestión o no. Todo eso se pudo hacer. Tenemos una ley que es muy sabia y tenemos una ley del gas que también lo es. Y también tenemos una ley eléctrica que es sabia, pero no la estamos aplicando. Lo que necesitamos es aplicarla. No necesitamos una nueva ley, para nada. Ujú. Y entonces, para que sean aplicables, digo, porque si el instrumento formal está, pero lo que no está en la práctica de su aplicación, ¿qué es lo que lo condiciona? ¿Es solamente una decisión ejecutiva o pasa por otro, digamos, por otro lugar la aplicación de la norma? Es una decisión ejecutiva de una visión de cómo debe organizarse la oferta de bienes y servicios en el país. Nosotros tenemos un gobierno que en lo económico está muy próximo al comunismo, porque es un gobierno que ha decidido que la asignación de los bienes y servicios entre los ciudadanos debe hacerla el Estado y no la oferta y la demanda. Por lo tanto, nosotros tenemos un sistema que no es de subsidio, como se dice, sino porque un subsidio no es indiscriminado ni limitado en el tiempo. Un subsidio se focaliza en una determinada condición y dura el tiempo estrictamente necesario para solucionar el problema que trata de resolver el subsidio. Pero nosotros no tenemos un subsidio, nosotros lo que tenemos es un universo de oferta de gas y de tantos otros bienes, de tantísimos otros bienes, manejado por el Estado, condicionado por el Estado. De manera que esto no es un subsidio, sino al contrario, es un sistema económico donde el Estado decide cuánto debe consumir cada uno y a qué precio. Es otra cosa. Cuando hace estas definiciones respecto del rumbo político de la Argentina en este último tiempo, ¿está haciéndolo en referencia a los movimientos que se han ido dando en estos últimos días, por ejemplo, la gira internacional del presidente Alberto Fernández,
o la mirada abarca más tiempo de esta gestión que va promediando su mandato? No, esta visión viene desde el año 2003 en adelante, con una breve interrupción durante el gobierno del expresidente Macri. Pero esta es una política, yo diría, tradicional del kirchnerismo. Y hoy está nuevamente aplicándose, y la gira del presidente es, podemos decir, una profundización en el plano internacional de esta política, un acercamiento a las dictaduras, como es el caso de Rusia, como es el caso de China, y un acercamiento dejando de lado el hecho de que Argentina es un país occidental, con valores occidentales y con una cultura occidental. Hemos tirado por la borda esto con el viaje del presidente y hemos sido, yo diría, hasta genuflexos, especialmente con el caso de China. Es muy lamentable lo que está ocurriendo. Zurida, ¿y en qué medida la reforma más reciente de la Constitución, que reconoce la potestad de los estados provinciales sobre los recursos naturales, le da o no esa autonomía o esa potestad a las provincias? Porque uno dice, bueno, pero Vaca Muerta está funcionando al 10% de lo que podría ser. Bueno, pero el recurso es de las provincias. ¿Qué margen tienen los estados provinciales o no tienen ningún margen como para avanzar en algún esquema que signifique, por ejemplo, el desarrollo con mayor intensidad de Vaca Muerta? Mire, las provincias, hablemos concretamente del caso de Neuquén, por ejemplo, lo que puede hacer es tener el poder concedente para darle a una empresa una determinada concesión. Pero la política económica, la política energética la fija el Estado Nacional. La provincia no puede fijar precios, la provincia no puede desregular precios, la provincia solo puede cobrar impuestos, cobrar regalías y decir yo le doy una concesión a Pedro o se la doy a Pablo. Es todo lo que puede hacer. De manera que la provincia hay que, yo diría, deslindarla de esta desafortunada política energética. Yo, por ejemplo, no soy un hombre del MPN, por supuesto, pero he tenido una relación, y creo tenerla, una relación buena con la gente del MPN, y estoy seguro que el gobierno de la provincia tendría otra actitud si pudiese tomar las decisiones pertinentes como para desarrollar Vaca Muerta. Uh-huh. Hoy hay margen, digo, para encontrar otro rumbo, o va a depender pura y exclusivamente de la suerte electoral dentro de año y medio, 2 años, cuando se defina nuevamente el escenario político de la Argentina? Yo creo que no hay otra que esperar las elecciones. Este gobierno no va a cambiar este rumbo, para nada. No lo va a cambiar. Esto va a seguir siendo así, y más aún van a profundizar esta política, porque la asignación de bienes y servicios, en este caso electricidad y gas natural, por ejemplo, lo que hace es aumentar la dependencia de la gente respecto del Estado. La política que yo propongo, o que propone el PRO, es una política exactamente opuesta, que es darle poder a la gente para que dependa cada vez menos del Estado. Y entonces esto no va a suceder en tanto esté el kirchnerismo en el poder. Esta es una... A ver, cuando uno dice, o cuando usted dice, Vaca Muerta está al 10% de lo que podría ser, es decir, está en una 10ª parte de su potencialidad, es casi inverosímil pensar que el poder político no advierta esas posibilidades de crecimiento. Aquí le pido un análisis, en todo caso, más político y menos empresario, pero en ese plano, ¿por qué, teniendo en cuenta que el escenario a futuro puede ser mucho más promisorio y la distribución de esos recursos puede ser aún más interesante, mucho más atractiva,
se insiste con un esquema tan mezquino al momento de definir ese horizonte económico de desarrollo? ¿Por qué cambiar el paradigma económico con que entiende el gobierno que hay que manejar el país? Para poder hacerlo, usted dice, lo que se necesita es darle alas al sector privado. El motor del desarrollo de la Argentina solo puede ser el sector privado, pero eso no lo va a permitir nunca el kirchnerismo, porque el kirchnerismo quiere tener el control absoluto y total de las voluntades económicas del país. No va a suceder. Y le hago otra consulta que también tiene que ver con su mirada, en todo caso, del escenario político. ¿Existe el kirchnerismo teniendo en cuenta las fisuras que hoy se evidencian entre la Casa Rosada y el Congreso? Mire, yo creo que el kirchnerismo es el único poder político que existe hoy en el gobierno. El albertismo es, no quiero ser despreciativo, pero es como una suerte de servicio contratado por el kirchnerismo para que el albertismo opere el poder ejecutivo, pero la voluntad política es del kirchnerismo y sigue siéndolo, pese a que está en franca retirada desde el punto de vista electoral. Uh-huh. Y entonces, ¿cuáles son las posibilidades reales que tiene en este contexto político y en estos próximos meses, año y medio, casi 2 años, de crecimiento Vaca Muerta, Sureda? Yo creo que no lo tiene. Creo que únicamente puede crecer marginalmente porque, por lo que digo, por la visión de cómo se debe desarrollar la economía del país que tiene el gobierno al kirchnerismo. De manera que yo no veo un desarrollo importante. Si los precios del petróleo, por ejemplo, siguen estando en la región de los 80, 90 dólares, bueno, seguirá creciendo un poco la producción de crudo. Y uno puede decir, mirá, creció un 5, un 10%, qué bien. Pero yo no lo comparo contra el pasado. Hay que compararlo con lo que se podría hacer. Y lo que se podría hacer es muchas veces más de lo que se está haciendo. Entonces, yo no sé cómo se puede medir el éxito de algo tan enorme como Vaca Muerta diciendo, creció un poquito. Por favor, comparemos contra el potencial. Y contra el potencial, Vaca Muerta, hoy por hoy, no funciona. Fíjese usted lo que es Estados Unidos, lo que es un desarrollo shale como el Permian en Estados Unidos. Vaca Muerta es superior geológicamente a Permian. Ahora, fíjese usted lo que es Permian. Miles y miles de pozos perforados. Permian produce hoy en día 6-7 millones de metros cúbicos de barriles de petróleo por día. Nosotros estamos produciendo 200.000 con suerte. No. No hay comparación. No hay comparación, y eso es lo que se debería hacer. Debería ser Permian, Vaca Muerta. Para aquellos que no conocen, cuando hablamos de áreas de producción, grafíquenos qué es Permian en Estados Unidos. Sí, Permian es la cuenca más grande de shale en explotación en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Abarca una superficie enorme, gran parte de Texas, una parte de Nuevo México, y es muy prolífica. Ahora, en Permian están trabajando decenas de compañías privadas, y para que tengan una idea, por ejemplo, si comparamos con los beneficios, con el dueño del terreno, si acá en Argentina las regalías para la provincia son del 15%, en Permian para el dueño del terreno el 25%. Pese al desarrollo, pagan más
en regalías que lo que pagan las compañías nuestras. Y aún así ganan dinero. ¿Por qué? Porque tienen libertad económica, pueden tomar sus propias decisiones. Y han hecho explotar la producción de petróleo en los Estados Unidos, convirtiéndolo en un determinado momento en el primer productor mundial de petróleo, cuando es un país que importaba el 50% de su demanda de petróleo no muchos años atrás. Claro. Eso es Permian. Sureda, y le hago una pregunta que tiene que ver más con algo doméstico. Aquí se discute mucho en Neuquén, se está discutiendo por estos días, un marco regulatorio que se conoce como Compre Neuquino, como una suerte de paraguas protector del empresariado micro, pequeño, mediano de la región. ¿Cómo lo visualiza? Como un error. Yo creo que, francamente, no creo en esas medidas protectivas. Pero estas medidas empiezan a pensarse y desarrollarse precisamente cuando la torta que hay que repartir es pequeña. Lo que hay que hacer es darle libertad a la producción de Neuquén para que la producción de Neuquén explote. Y ahí vamos a tener todas las oportunidades que queramos para las pymes locales actuales, las futuras que se instalarán y para cualquier otra pyme del país. Pero hay que aumentar la torta, no repartir las migas de lo que tenemos. Este es el problema. Me da la sensación de que el empresariado local se queda con lo marginal del negocio hidrocarburífero, como que no hay un desarrollo, en todo caso, empresario que permita ir por lo más denso de la explotación de los hidrocarburos. No sé si eso es erróneo como mirada, se comparte o hay alguna observación. No, yo coincido con esa mirada, pero es el resultado de tener permanentemente a la producción con el freno de mano puesto. Sin dudas es así. Estas decisiones, y volviendo al tema medular de lo que estuvimos charlando en estos casi 20 minutos que le he quitado de tiempo, y le pido disculpas si he sido, si me he excedido en el tiempo, pero esta mirada del poder político respecto de lo que podría ser Vaca Muerta y este freno de mano con el que graficaba recién la explotación que viene desde la política misma, desde la conducción nacional respecto de este tema, es una mirada que se tiene en la cúspide del poder y que se comparte hacia abajo, o hacia abajo en esa misma estructura de poder hay miradas distintas. Digo, dentro del mismo grupo gobernante, el sector político que gobierna, el espacio político que gobierna en la Argentina, ¿hay miradas disonantes sobre esto o es tan verticalista el poder que no admite contradicciones o miradas contradictorias respecto de eso que se tiene desde la cúspide? Mire, yo creo que un funcionario político tiene que tener como principal lealtad la lealtad hacia el país. Y si cree que las medidas que se están tomando en el gobierno del que es parte no son las adecuadas, debe decirlo. Y si no puede cambiar las cosas, se tiene que ir. Si usted se queda, no puede decir, me quedo pero no estoy de acuerdo. ¿Qué está haciendo ahí si no está de acuerdo? Eso es lo que haría un hombre de bien si no está de acuerdo. Lo dice y si no obtiene resultados se va. Así que desde mi punto de vista, sin importar demasiado lo que piensen, lo cierto es que todos son cómplices de esta desastrosa política económica. Sureda, le agradezco muchísimo la gentileza que ha tenido de darnos estos minutos de tiempo y buena suerte con la charla de hoy a la tarde. Muchas gracias.